mi esposo y su madre tiraron a la basura las reliquias de mi difunta mamá para que mi suegra se mudara a mi casa sin avisar. Me dijeron que era pura basura vieja. Olvidaron quién era la dueña de la casa. Me llamo Raquel. Tengo 35 años. Soy arquitecta. A los 28 años, logré mi mayor orgullo, compré mi propia casa. Una casa hermosa, de estilo colonial, con un jardín grande y un ventanal que dejaba entrar la luz del atardecer. La compré sola, con mis ahorros, poniendo mi nombre en las escrituras antes de conocer a nadie. Era mi santuario. Un año después, conocí a David. David era encantador, atento y parecía el hombre perfecto. Nos casamos rápido. Él dejó su pequeño apartamento de soltero y se mudó a mi casa. Yo pagaba la hipoteca, pero dividíamos los gastos de luz y comida. Me parecía justo. Éramos un equipo. O eso creía yo, hasta que conocí su verdadera prioridad, doña Carmen. Mi suegra. Doña Carmen no era una villana de telenovela que gritaba. Era peor. Era la reina de la agresión pasiva. El primer día que vino a cenar a mi casa, pasó el dedo por el marco de la puerta de caoba. «Ay, Raquelita», dijo con esa voz dulce y envenenada. «Qué casa tan grande para una mujer sola. Se nota que no tienes tiempo para limpiar bien el polvo. Si David se hubiera casado con una mujer de hogar, este lugar brillaría». Miré a David, esperando que interviniera, que le dijera, «Mamá, esta es la casa de Raquel, respétala». Pero David solo se rió, nervioso. «Tú sabes cómo es mi mamá, amor. Es de otra generación. No le hagas caso, no seas exagerada. Ella solo quiere ayudar». Esa frase, «Tú sabes cómo es mi mamá, respétala», se convirtió en el himno de nuestro matrimonio. Si ella criticaba mi peso, yo era una exagerada por ofenderme. Si ella llegaba sin avisar un domingo a las 7 de la mañana con su propia llave, que David le dio a escondidas, yo era una tóxica, por pedir privacidad. Aprendí a tragarme la frustración. Pensaba que el amor significaba ceder. Pero yo tenía un límite. Un lugar sagrado. La habitación azul del fondo del pasillo. Esa habitación no era solo un cuarto de huéspedes. Era el museo de mi corazón. Mi madre murió de cáncer de mama 5 años antes de que yo conociera a David. Su muerte me destrozó. Cuando vendimos la casa de mi infancia, yo me quedé con sus cosas más preciadas y las puse en esa habitación azul. Estaba su máquina de coser antigua de pedal. Estaban sus álbumes de fotos. Sus vestidos vintage, que aún conservaban un ligero olor a su perfume de rosas. Y, lo más importante, una caja de madera tallada a mano donde guardaba sus diarios y un collar de perlas que había pasado de generación en generación en mi familia durante 100 años. A veces, cuando el mundo me pesaba demasiado, o cuando doña Carmen me humillaba durante una cena, yo me encerraba en esa habitación azul. Me sentaba en el sillón de mi madre, cerraba los ojos y sentía que ella todavía estaba ahí, protegiéndome. David sabía lo importante que era ese cuarto. Se lo expliqué con lágrimas en los ojos la primera noche que vivimos juntos. «Nunca tocaré nada de ahí, te lo prometo», me dijo, besándome la frente. Y no lo hizo. Durante 5 años, esa habitación fue respetada. Hasta que llegó noviembre. Mi empresa me envió a un congreso de arquitectura en otra ciudad. Era un viaje de 4 días, de jueves a domingo. Antes de irme, David estaba extrañamente cariñoso. Me hizo el desayuno. Me llevó al aeropuerto. «Ve tranquila, amor. Yo me encargo de todo en la casa. Te amo». Me subí al avión pensando que, a pesar de los problemas con su madre, él en el fondo era un buen hombre. Qué estúpida fui. El congreso terminó el domingo por la tarde. Estaba agotada. Quería llegar a mi casa, quitarme los zapatos, pedir una pizza y dormir abrazada a mi esposo. Llegué a la casa a las 6 de la tarde. Abrí la puerta con mi llave. Y de inmediato, algo me golpeó en el estómago. No era el olor a limpio de mi casa. Era un olor denso a naftalina, sopa de repollo y perfume barato de lavanda. El olor de doña Carmen. Fruncí el ceño. Pensé que tal vez había venido de visita a hacerle compañía a David. Dejé mi maleta en la entrada. Caminé hacia la sala. La televisión estaba encendida a todo volumen en un canal de telenovelas. En mi sofá de cuero blanco, había unas mantas tejidas espantosas y, sobre mi mesa de centro de cristal, una dentadura postiza en un vaso de agua. Sentí que el aire me faltaba. «David».
Llamé, con la voz temblorosa. David salió de la cocina. Se limpió las manos en un delantal. Se puso pálido al verme. Amor. Llegaste temprano. El vuelo era a las 8. Tomé uno antes. ¿Qué hace tu madre aquí, David? ¿Y por qué están sus maletas en el pasillo? Doña Carmen salió del pasillo, secándose las manos con una toalla. Llevaba una bata de dormir. ¡Ay, Raquelita! ¡Qué bueno que llegaste! Tuve que organizar un poco esta casa porque la tenías hecha un desastre. David, hijo, dile la sorpresa. Miré a David. Él tragó saliva, evitando mi mirada. Amor, mi mamá no podía seguir pagando el alquiler de su departamento. La iban a desalojar. Así que le dije que se mudara con nosotros. Es mi madre, Raquel. No podía dejarla en la calle. Sentí un zumbido en los oídos. ¿Se mudó? ¿Sin consultarme? ¿A mi casa? ¿Y dónde va a dormir? Pregunté, sintiendo un terror frío subiendo por mi espalda, recordando que la casa solo tenía nuestra habitación y... Corrí por el pasillo. Mis tacones resonaban contra el suelo de madera. Llegué a la puerta de la habitación azul. Estaba abierta. Me detuve en el marco de la puerta. La habitación azul ya no existía. Habían pintado las paredes de un color beige horrible. Habían quitado mis cortinas y puesto unas persianas de plástico. En lugar del sillón de mi madre, había una cama ortopédica inmensa. Pero eso no fue lo que me destrozó. La máquina de coser no estaba. Los vestidos no estaban. La caja de madera tallada había desaparecido. ¿Dónde están mis cosas? Susurré. El aire no me daba para gritar. ¿Dónde están las cosas de mi mamá? David y su madre llegaron detrás de mí. Ay, muchacha, no hagas drama, dijo doña Carmen, chasqueando la lengua. Esa habitación estaba llena de porquerías acumuladas. Olía a polvo. Juntamos todo en bolsas de basura negras y el camión de la basura pasó ayer por la mañana. Le hice un favor a esta casa, había demasiada energía estancada. El mundo se detuvo. El camión de la basura pasó ayer. Los álbumes de fotos. El collar de perlas. Las últimas palabras escritas a mano por mi madre en su diario antes de morir de cáncer. Todo mezclado con pañales sucios y restos de comida en un vertedero municipal. Caí de rodillas. No lloré. El dolor era tan inmenso, tan absoluto, que me vació por dentro. David se acercó a tocarme el hombro. Raquel, amor, mi mamá tiene razón. Era pura basura vieja. Estás obsesionada con el pasado. Necesitábamos el espacio para mi madre. Esta es mi casa también, y yo tomo decisiones. Te compraré otra máquina de coser nueva, no seas exagerada. Levanté la vista. Miré a David. El hombre al que le había lavado la ropa, al que había apoyado, el que prometió proteger mis recuerdos. Lo miré, y ya no vi a mi esposo. Vi a un gusano sin espina dorsal. Un cobarde que le había regalado el alma de mi madre a una bruja maliciosa para no tener que pagarle el alquiler. Esta es mi casa también, había dicho. Me puse de pie lentamente. Me sacudí el polvo imaginario de los pantalones. Mi dolor desapareció. En su lugar, nació algo frío, oscuro y perfectamente afilado. Tienes razón, David, dije, con una voz tan vacía que los hizo retroceder a ambos. Es hora de hacer limpieza en esta casa. Había demasiada basura acumulada. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Ellos pensaron que yo me había rendido. Pensaron que la mujer sumisa había aceptado su derrota. No sabían que en el cajón de mi buró, bajo llave, estaban las escrituras de la propiedad. Y en esas escrituras, el nombre de David no aparecía por ninguna parte. Dicen que cuando el dolor es demasiado grande, el cerebro apaga los fusibles para que no te vuelvas loco. Eso fue lo que me pasó a mí. Cerré la puerta de mi habitación. David y su madre se quedaron en la sala, cenando como si nada hubiera pasado. Escuchaba sus risas a través de la pared. Escuchaba a doña Carmen decir, «Ves, hijo, solo era un berrinche. Las mujeres de hoy son muy dramáticas». No lloré. No rompí nada. Me senté en el borde de mi cama y abrí mi laptop. Esa noche no dormí. Fui una máquina ejecutando un algoritmo. A las 2 de la mañana, mientras la casa roncaba, entré a mi cuenta bancaria conjunta con David. Durante años,
Yo había depositado mi sueldo de arquitecta ahí para pagar los gastos de la casa, aunque la hipoteca salía de mi cuenta personal. Revisé los movimientos de los últimos 3 meses. Y ahí lo vi. El último clavo en el ataúd de mi matrimonio. Transferencias de miles de dólares a una cuenta a nombre de Carmen Ruiz. David no solo había metido a su madre en mi casa, sino que había estado usando nuestros ahorros conjuntos para pagar las deudas de tarjetas de crédito de ella. Sin decirme una palabra. Imprimí cada estado de cuenta. A las 6 de la mañana, programé un cerrajero de emergencia. Le pagué el triple para que estuviera en mi puerta exactamente a las 9:30 de la mañana. A las 7 de la mañana, salí de la habitación. Me preparé un café. David entró a la cocina, estirándose, en pijama. «Buenos días, amor», me dijo, intentando darme un beso en el cuello. «Ya se te pasó el enojo. Hoy mi mamá y yo vamos a ir al supermercado a comprar cosas para su nueva dieta. Volvemos a las 11». Me aparté suavemente, dándole un sorbo a mi café negro. «Claro. Vayan tranquilos. Yo me quedo organizando la casa». Él sonrió, aliviado, pensando que me había domado. A las 9 de la mañana, los vi subir al auto de David. Doña Carmen iba en el asiento del copiloto, por supuesto. En el instante en que el auto dobló la esquina, mi plan se puso en marcha. Entré a la habitación azul, o lo que quedaba de ella. El olor a naftalina y perfume rancio me dio náuseas. Fui al garaje y saqué 2 cajas de bolsas de basura industriales. De esas negras, gruesas, hechas para escombros. Si ellos habían tratado los tesoros de mi madre como basura, yo iba a devolverles el favor. Empecé por la ropa de Doña Carmen. No la doblé. Agarré sus vestidos de flores, su ropa interior gigante, sus zapatos ortopédicos, y los embutí en las bolsas de basura. Metí su televisión vieja, sus cremas, su dentadura de repuesto. 8 bolsas negras grandes. Luego fui a mi propia habitación. Abrí el armario de David. Agarré sus trajes, sus corbatas, sus zapatos de diseñador que compró con nuestro dinero, su consola de videojuegos. Todo a las bolsas negras. 15 bolsas más. El cerrajero llegó puntual a las 9:30 de la mañana. «Señora, ¿quiere cambiar la cerradura principal?», preguntó. «Quiero cambiar la principal, la trasera, la del garaje y poner un candado nuevo en el portón exterior. Y quiero los pestillos más seguros que tenga». Mientras el hombre perforaba las puertas y cambiaba los cilindros, yo arrastré las 23 bolsas de basura industriales hasta el porche delantero. Las apilé como si fueran un muro. Cerré todas las ventanas. Bajé las persianas. El cerrajero terminó a las 10:45 de la mañana. Me entregó un juego de llaves brillantes y nuevas. Le pagué y se fue. Me quedé sola en el recibidor. Respiré hondo. El olor a naftalina se estaba disipando. A las 11:15 de la mañana, escuché el motor del auto de David estacionarse en la entrada. Me acerqué a la puerta, me apoyé contra la madera fría y miré por la mirilla. La obra de teatro estaba a punto de comenzar. Vi a David bajando del auto con 3 bolsas de supermercado. Doña Carmen caminaba detrás de él, quejándose del calor. Llegaron al porche. Se toparon con la montaña de bolsas negras. «¿Qué es esta basura, David? ¿Los vecinos dejaron esto aquí?», preguntó su madre con asco. David frunció el ceño. Se acercó a la puerta e intentó meter su llave en la cerradura. No giraba. Intentó empujar. Intentó forzarla. Sacudió el picaporte. «Raquel. Abre la puerta». La llave se atascó. Gritó, golpeando la madera. Yo no abrí. En su lugar, activé el altavoz de la cámara de seguridad que estaba justo encima del timbre. Mi voz resonó en el porche, metálica y fuerte para que todos los vecinos que regaban el césped pudieran oír. «La llave no está atascada, David. Cambié las cerraduras». Él dio un paso atrás, mirando a la cámara. «¿De qué estás hablando, Raquel? Abre la puerta, mi mamá está cansada». «¿Y qué son estas bolsas?». «Esas bolsas, David», dije, saboreando cada sílaba, «son sus vidas. Toda la ropa de tu madre y todas tus cosas. Ustedes tiraron los recuerdos de mi madre en bolsas de basura. Pensé que esa era la nueva forma de empacar en esta familia». Doña Carmen se llevó las manos al pecho, abriendo una de las bolsas negras. Vio su vestido de flores arrugado y soltó un grito histérico.
Mis cosas. Estás loca. Hijo, haz algo. Esta desquiciada me empacó en bolsas de basura. David se puso rojo de furia. Empezó a golpear la puerta con los puños. Abre la maldita puerta, Raquel. Esta es mi casa también. No puedes echarme a la calle. Voy a llamar a la policía. Llamaré a mi abogado y te voy a quitar la mitad de todo en el divorcio. Sonreí en la oscuridad del recibidor. Estaba esperando esa frase. Llama a la policía, David. Por favor, le contesté por el altavoz. Muéstrales las escrituras de la casa. Ah, cierto, están a mi nombre. Yo compré esta casa un año antes de conocerte. Es un bien propio, no conyugal. No tienes derecho ni a 1 milímetro de este jardín. El silencio cayó sobre el porche. David dejó de golpear la puerta. Eso no es cierto, somos un matrimonio, balbuceó, perdiendo la voz. Pregúntale a tu abogado, continué, implacable. Y de paso, pregúntale qué opina un juez sobre el fraude conyugal. Tengo los estados de cuenta, David. Sé que transferiste $15,000 de nuestra cuenta conjunta para pagar las tarjetas de crédito de tu madre. Robaste mi dinero para mantener a la mujer que destruyó el único recuerdo que me quedaba de la mía, punto. Doña Carmen miró a David, pálida. ¿Es cierto, hijo? ¿La casa es de ella? David bajó la mirada. Asintió lentamente, destruido. Se dio cuenta de que no solo estaba en la calle, sino que su madre acababa de descubrir que él no era el proveedor exitoso que aparentaba ser, era un mantenido. Tienen 10 minutos para meter sus bolsas de basura en el auto y desaparecer de mi propiedad, dictaminé por el altavoz. Si siguen aquí en el minuto 11, llamo a la policía por allanamiento. Se fueron. Fue patético y glorioso a la vez. Verlos arrastrar las pesadas bolsas negras, sudando, humillados frente a las miradas curiosas de los vecinos. El divorcio fue rápido y letal. David intentó pelear por una pensión compensatoria argumentando que su nivel de vida había bajado. Mi abogada lo destrozó en la corte presentando las pruebas del desfalco financiero. El juez no solo le negó la pensión, sino que lo obligó a devolverme el 50% del dinero que había transferido a su madre a mis espaldas. ¿Y qué fue de ellos? Se mudaron juntos a un pequeño apartamento de una habitación a las afueras de la ciudad. David tiene que trabajar doble turno para mantener las exigencias de su madre, que sigue quejándose todos los días de lo pequeño que es su nuevo hogar. Su castigo no es la pobreza, su castigo es tener que vivir el uno con el otro para siempre. Yo me quedé en mi casa. Mandé a pintar la habitación azul de nuevo. No pude recuperar la máquina de coser, ni los diarios, ni el collar de perlas de mi madre. Esas pérdidas me dolerán toda la vida. Pero aprendí una lección invaluable. Un espacio vacío no es una tragedia si significa que has sacado el veneno de tu vida. Ayer, compré un sillón nuevo. Lo puse frente a la ventana por donde entra el sol del atardecer. Me senté, cerré los ojos y respiré profundo. La casa olía a limpio. Olía a paz. Y por fin, sentí que mi madre estaba conmigo otra vez. Protegiéndome. No en una caja de madera o en un collar, sino en la fuerza que me dio para nunca más dejar que nadie pisotee mi dignidad.